Para mí es una alegría estar acá, bueno, virtualmente en El Salvador, y en este proyecto de la Semana de las Políticas Públicas con Base en Evidencia, que es su séptima edición, y me parece una gran iniciativa porque realmente nosotros investigar sin que esto sea insumo de políticas públicas, pues no tiene mucho sentido. Bueno, como ya todos han señalado, el título es Exclusión Educativa y Laboral de las Juventudes Centroamericanas y pues me concentro en los tres países que conocemos como el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Más o menos, ¿qué voy a hacer en esta presentación? Pues presentarles los elementos de conceptos claves, 4 elementos que les quiero señalar, luego comentar un poquito algunos antecedentes de contexto y también de lo que han dicho otras investigaciones, contarles un poquito cómo abordé la investigación, los resultados descriptivos que tenemos para 3 países y luego algunos resultados multivariados centrados en El Salvador y que discutamos un poquito las conclusiones de este estudio. Bien, primero que nada, este estudio parte de la idea de las transiciones hacia la adultez, que Sarabí en 2009 nos dice que son al menos 4, ¿no? Que es el paso de la educación formal al mercado laboral, el de la formación de una nueva familia, es decir, que los jóvenes pasan a tener una unión conyugal, pasan también a tener su primer hijo, o también de la formación de un nuevo hogar distinto al de los padres, lo que conocemos también como la emancipación y de la búsqueda de una identidad propia, ¿no? En este sentido, ¿no? La transición a la adultez no va a ser lineal, algunas transiciones pasan antes que otras, vamos a tener diferentes formas y heterogeneidades, ¿no? A lo mejor alguien sale primero de estudiar y luego se casa, pero a lo mejor alguien se casa antes, tiene un hijo antes, o sea, no hay una linealidad y las personas no van a atravesar por todas las etapas de la misma manera. En este sentido, yo me voy a concentrar en esa inserción laboral y en esa inserción educativa y me voy a concentrar justamente en el proceso donde los jóvenes están tanto excluidos del sistema educativo como del mercado de trabajo y exploraré algunos elementos explicativos a partir de los perfiles sociodemográficos, de las condiciones de los hogares y el vínculo con la inseguridad ciudadana en el caso particular salvadoreño. Y bueno, vamos a trabajar con observaciones prepandemia y pospandemia. La idea es que se parte de la exclusión o inclusión laboral y esto se tiene que enmarcar en términos de lo que conocemos las sociedades con excedente laboral, ¿no? Cuando hay una sobreoferta de trabajadores, trabajadoras. Y esto es una característica estructural de muchos mercados de trabajo y Centroamérica es uno de ellos, ¿no? Si bien podríamos pensar que la exclusión o inclusión es algo simplemente no estar en el mercado de trabajo, también se puede medir con intensidades. Por ejemplo, también hay procesos de exclusión de los trabajos productivos, de los buenos salarios, de las buenas condiciones, etcétera, ¿no? Y otro elemento que quiero retomar es el trabajo en el sentido amplio, que esto quiere decir que la exclusión de los mercados laborales, o sea, de que yo estoy produciendo bienes y servicios que terminan en la circulación de la economía, no necesariamente implica la ausencia de trabajo. Más bien, se realiza trabajo que está excluido de la sociedad porque se invisibiliza, pero que sin embargo sostiene la vida y al sistema capitalista en sí, que es el trabajo que realizan en mayor parte las mujeres de forma no remunerada. Por otro lado, para poder estudiar entonces tanto el trabajo no remunerado como el remunerado, necesitamos la dimensión temporal. Y esto, porque como son dos actividades, muchas veces esto se va a ver en el uso del tiempo, ¿no? Y vamos a tener que hablar de cargas de trabajo global, porque las mujeres muchas veces viven sincrónicamente los tiempos de su trabajo, tanto de la actividad laboral como el de la reproducción,
Y finalmente, el último concepto que quiero hablar es también lo que vamos a entender por exclusión educativa. También va a tener dimensiones y, por ejemplo, exclusión educativa puede ser simplemente relacionado con el acceso y permanencia en las instituciones escolares, pero también pueden haber los procesos de exclusión que den cuenta de los aprendizajes y la calidad misma de estos, ¿no? Por ejemplo, UNICEF nos va a decir que se debería estudiar también a los que están en riesgo de ser excluidos, y en este sentido quiero retomar uno de los pocos conceptos de calidad educativa que se pueden estudiar con las fuentes, que es el rezago educativo, que es el proceso en el que intervienen diferentes eventos y que lo que vamos a tener es una extraedad en algunos procesos educativos. Bien. Ahí. Entonces, ¿qué es de dónde partimos, no? Bueno, se ha hipotetizado que esta exclusión laboral y educativa, en algunos casos se ha dicho que esto genera el aumento de la violencia y el crimen, pero también existe evidencia que nos dice que no es así. Por ejemplo, al estudiar de manera en el curso de vida a las personas que están en las cárceles, se dan cuenta que el perfil no es el de los homicidas, por ejemplo. También se han encontrado muy moderados efectos o a veces nulos efectos en las decisiones educativas de los individuos a partir de los efectos de la violencia en algunos estudios, y además en otros países más bien la pregunta se hace de otros lados. Por ejemplo, en los países nórdicos lo que más bien se parte es cómo esta población es sujeta de violencia y además también son más propensos a tener problemas de salud mental, ¿no? Entonces las preguntas se hacen de manera diferente. No es que los jóvenes que no estudian y no trabajan son los que generan la violencia, sino que ellos son víctimas de la violencia por parte de sus pares o incluso por parte de sí mismos a partir de las autolesiones. Entonces, ya específicamente en nuestros países centroamericanos, también hay una serie de estudios críticos a esta visión de que el no estudiar y el no trabajar son los que van a generar la violencia, y más bien se parte mejor de estudiar la práctica y las estrategias que tienen algunas juventudes para trasladarse hacia la escuela, hacia el trabajo o para sus actividades en vidas cotidianas, y lo que nos muestra es cómo la violencia más bien afecta al bienestar y además se vuelve una barrera para la inserción educativa y laboral de los jóvenes en específico. Y bueno, eso es como en general de dónde parte la investigación, y ahorita voy a hablar un poquito de algunos antecedentes. Al comparar tres países, obviamente, por más que estén a la par, son muy diferentes, ¿no? No les voy a hablar demasiado de esto porque creo que queda muy claro. Guatemala, El Salvador y Honduras son países diferentes, tienen diferentes niveles de desigualdad, diferentes niveles de PIB per cápita, diferentes niveles de participación de las mujeres en los mercados laborales. Por ejemplo, Guatemala tiene mucho menos participación que El Salvador y Honduras. También, por ejemplo, Guatemala es un país mucho más ruralizado y eso va a implicar en algunos de los elementos que explican la exclusión educativa y laboral. También hay procesos de urbanización bastante diferenciados. Por ejemplo, El Salvador es el país que tiene una densidad más amplia, es el país más urbanizado, y además lo que vemos es que vamos a ver que las estructuras por edad y sexo están muy diferentes, ¿no? Si vemos en El Salvador hay desequilibrio, sobre todo en algunos grupos, y vemos que justamente el grupo de 20 a 25 es el más amplio. En Guatemala todavía es una sociedad joven que tiene una base más amplia, y Honduras ya va perdiendo esa parte, pero todavía tiene presencia de población joven. Incluso dentro de Centroamérica, estos países son más jóvenes que países como Costa Rica, y en general en América Latina, quizás solo Bolivia es un país más joven que los países centroamericanos. Entonces, esto implica que debemos de estudiar a esta población joven porque es un porcentaje muy importante de la población.
Y bueno, lo que tenemos es que la violencia social ha sido un problema en los países, incluso por niveles de los que se considera por encima de una epidemia, ¿no? La tasa de homicidios intencionales, afectando sobre todo a los varones, ¿no? Que vemos, este es el caso de El Salvador, este que está en verdecito, entonces vemos un repunte, ¿no? Por ahí del 2015, pero vemos también que Honduras ha tenido también altos niveles y que ahorita justamente, probablemente también acompañado por los procesos del COVID, tenemos una ligera disminución en la tasa de homicidios intencionales. Y entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de política pública? Ha sido una política punitivista y de mano dura, ¿no? Y esto no es algo que haya pasado en estos últimos 5 años, sino que más o menos a principios de siglo, ¿no? El primer país que inició fue Honduras, con los planes de libertad azul y mano dura. Luego también El Salvador tuvo sus planes de mano dura en 2003 y la super mano dura. Y Guatemala tuvo su plan Escoba, ¿no? En 2003, 2004. Entonces, estos inicios de políticas punitivistas lo que llevaron fue a incrementar estos procesos de que se caracterizó a los grupos pandilleros como terroristas. Y bueno, todos conocemos que recientemente en El Salvador lo que tenemos es el plan territorial y el régimen de excepción, que pues ha implicado violación en los derechos humanos, detenciones arbitrarias y que además tiene un punto de concentración en los jóvenes. Entonces, hemos oído declaraciones de las autoridades hondureñas en los últimos meses, donde se está pensando, ¿no? También replicar esto en otros países, en Honduras, por ejemplo, lo que tenemos acá. En términos de lo que se ha estudiado de la exclusión e inclusión laboral, también tenemos niveles amplios y aquí vemos que es un fenómeno que afecta más a las mujeres, el no estudiar y el no trabajar, que contra los varones, ¿no? Y vemos niveles que están alrededor del 25% o más. Y que han encontrado los estudios que en general en América Latina esta situación se va a asociar con elementos como la violencia, falta de políticas de atención temprana, algunos elementos de evaluación de modelos educativos, carencia de servicios, de salud y otras oportunidades de desarrollo. Y en términos de América Latina, lo que tenemos es una reducción regional, por lo menos en las últimas 2 décadas, para todos los países, pero que Centroamérica sigue siendo de los países con niveles de prevalencia por encima del 25%, bastante más amplios que otros países, a excepción de en la región de Costa Rica. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que explica? En Centroamérica hemos visto a partir del programa del Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible del 2015, nos dice que, bueno, como lo vemos, es un proceso que está más asociado hacia el trabajo no remunerado de las mujeres, o sea que el no estudiar y no trabajar en el mercado implica estar haciendo tareas de reproducción. Y además que justamente por los procesos educativos en las zonas rurales también son niveles más amplios, ¿no? Y, por ejemplo, en el libro coordinado por Emma Liliana Navarrete y Mauricio Padrón y Namorato, ellos coordinaron un libro con 14 países y encuentran también estos mismos elementos, y específicamente hay 3 capítulos que hablan de Guatemala, El Salvador y Honduras, y también nos van a decir que las configuraciones del hogar son sumamente importantes. Bien, entonces, ¿cómo se hizo la investigación? Es una investigación de corte cuantitativo donde se van a utilizar fuentes de información oficial. En este caso, en Guatemala se utiliza la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos para el 2022 y 2019, que ahí solo tomamos el segundo semestre. En el caso de El Salvador, la encuesta de hogares de propósitos múltiples para 2022 y 2019, y en Honduras, la encuesta permanente de hogares de propósito múltiple para el 2019. Las versiones más recientes no están completas en Honduras y algunas no están publicadas.
Vamos a definir como población joven de 15 a 29 años. Nos extendimos un poquito justamente porque después nos vamos a concentrar en El Salvador, que es un país sumamente urbanizado, y para estudiar a veces los fenómenos en las zonas urbanizadas, pues a veces cachar ese pedacito de la población de 25 a 29 años también nos habla un poquito de esta dinámica de mejor manera. Entonces, para tomar en cuenta algunos elementos, obviamente no todos, de la inclusión y de la exclusión, tanto laboral como educativa, lo que se hizo fue, bueno, tenemos la dimensión de asistencia escolar, que digamos la exclusión máxima sería que no asiste a ningún centro educativo formal, y para las personas que asiste, ¿no? Lo que vamos a tener es una medida de rezago y no rezago, ¿no? Y en este caso vamos a considerar rezago si tiene al menos 2 años de extraedad. Y en el caso de las personas con más de bachillerato y mayor de 23 años, vamos a decir que no tienen rezago porque pues estarían ya fuera de la edad escolar y de los elementos que le correspondería de su grupo de edad. En el caso del trabajo, vamos a separar a los que trabajan en el mercado y a los que no trabajan en el mercado. Para los que no trabajan en el mercado, vamos a incorporar elementos del trabajo no remunerado en el hogar, ¿no? Y además, la población desempleada que no está trabajando, pero tiene una búsqueda activa, ¿no? Porque muchas veces estas categorías pensamos que las personas no están buscando activamente el trabajo. Y más bien, o sea, si no encuentro trabajo, pero lo estoy buscando, eso es otro elemento, ¿no? Y en el caso de la población ocupada, justamente vamos a ver una de las tantas dimensiones de las condiciones laborales, que es la jornada laboral. Y en este caso, nos quedamos con una jornada menor a 35 horas y luego una jornada 35-48 horas, que sería como una jornada de tiempo completo, y jornadas mayores a 48 horas, que es como lo que es una jornada normal, ¿no? En el caso del estudio de la victimización e inseguridad, tenemos información únicamente para el caso salvadoreño y el hondureño, ¿no? Y en ambas encuestas se pregunta tanto por si ha sido víctima de algún delito, intento de robo, o robo, asalto, robo de vehículo, daño a la propiedad, etcétera. Y también se pregunta por la privación por inseguridad, es decir, las cosas que las personas dejan de hacer por la violencia. Es decir, no salir de noche, no poner un negocio, no dejar la casa sola, no que los niños no salgan a jugar a la calle, que las mujeres no puedan transitar con libertad. Entonces, a partir de esto se generaron dos pequeños índices, uno que mide si ha sido víctima alguien en el hogar y, en general, si tiene alguna privación por esta inseguridad. Bien, hoy sí ya me voy a los resultados. Espero no tardarme tanto. Entonces, en términos generales, esto es lo que conocemos un poquito de la inserción laboral educativa en Guatemala, El Salvador y Honduras en 2019 y 2022. Ya sabemos que en Honduras solo tenemos el 2019. Y como bien decíamos, los niveles están por encima del 25%, pero vemos ya dos dinámicas de las que vamos a ahondar más adelante, que es una reducción en la población que no estudia y trabaja en El Salvador y un aumento en Guatemala, ¿no? En términos de dinámica. Y vamos ahorita a ver qué es lo que pasa dentro de esta población que no estudia y no trabaja. Acá vemos esos mismos porcentajes separados y lo que vemos, ¿no? Es que como bien sabíamos, ¿no? Gran parte de esa población que no estudia y no trabaja en el mercado, pero está haciendo más de 20 horas semanales en su casa de trabajo, ¿no? Por otro lado, acá tenemos población que no estudia y no trabaja, pero está buscando activamente empleo. Y realmente ya si nos quedamos así, si pensamos realmente quiénes son los jóvenes que no están haciendo nada, no están
que aún así podrían estar haciendo algo que no recoge las encuestas, que no están trabajando en el mercado, que no están inscritos en un centro educativo formal, pero eso no significa que pudieran estar haciendo otras cosas de educación, pues vemos que estos niveles bajan al 6% en el caso salvadoreño, entre el 12 y 15% para Guatemala y un 8% para Honduras, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos entonces estas dos dimensiones de trabajo y asistencia acá? Un poquito acá es esto mismo que les mencionaba en el otro cuadro, estos recuadros, y vemos cómo, por ejemplo, en Guatemala el rezago es un poco más amplio que en otros países, y lo que vamos a ir viendo entonces es que la asistencia sin rezago es mayor, ¿no? Para las personas que no trabajan también dentro del hogar. Entonces, todo está imbricado, no tanto el trabajo no remunerado como el trabajo remunerado y la inserción laboral, ¿no? Bien, en términos del 2000, en el 2022, vamos a ver, como les decía, algunos cambios y lo que vamos a ir viendo, sobre todo en Guatemala, es que vamos a ver un aumento de población que está trabajando de manera remunerada, pero aumenta las personas que tienen menos jornadas laborales. Entonces, en Guatemala lo que vamos a ver es un aumento de más de 5 puntos en la proporción de jóvenes que no estudian y no trabajan, y esto también implicó cambios de los perfiles de la población que no estudia y trabaja, ¿no? Acá no les puse todos los datos, pero sí esto implica un aumento en la participación de los varones dentro de la población que no estudia y no trabaja, ¿no? Sobre todo en los dos grupos más envejecidos y sobre todo en el grupo de 20 a 24 años. En el caso de, vamos a ver también una menor participación de los cónyuges, pero también una mayor participación de los jefes. Entonces, estamos viendo como una defeminización de la población que no estudia y no trabaja en Guatemala, porque justamente lo que vemos es un aumento de la población que trabaja menos horas y lo que vamos a ver es como una contracción del mercado de trabajo y entonces hay un aumento de los hombres que no logran insertarse en el mercado laboral que están creando este aumento, ¿no? También este aumento afecta más al sector rural y además, en términos de ingresos, están concentrados en los estratos medios, en el quintil 2, y afecta más a las personas solteras y a quienes residen en hogares con presencia de menores de 6 años. En el caso de El Salvador, que lo que vemos es lo contrario, una disminución, si bien una disminución menor del 2%, lo que vamos a ver también es que es el dinamismo laboral lo que está empujando estos cambios y lo que vamos a ver es lo contrario, ¿no? Que como hay una disminución, lo que tenemos es una disminución de varones dentro de esta población, un aumento de mujeres, ¿no? En este sentido, lo que vamos a ver de nuevo es una concentración en el grupo 2024, pero también una mayor presencia de hogares nucleares dentro del hogar y también una menor participación de quienes residen con menores de 6 años, ¿no? Entonces, esto también puede estar asociado a cambios en las familias. Ya vimos que El Salvador sí tiene una baja en la tasa de fecundidad y arreglos más nucleares que podría estar acompañando la reducción de la doble exclusión laboral, ¿no? Entonces, en el caso de El Salvador, donde hicimos algunos modelos estadísticos, controlando por elementos de nivel educativo, edad, sexo, residencia, todas las variables que ya les mencioné, composición del hogar, estrato socioeconómico, aún controlando por todos esos elementos, vemos algunos cambios en esta clasificación de quienes estudian y quienes trabajan. Seguimos viendo una reducción, se mantiene a pesar de los controles sociodemográficos, y entonces lo que vemos acá en esta línea es un 0,
que nos estaría diciendo básicamente cómo se comporta el 2022 con respecto al 2019. Y entonces acá, si estamos a la izquierda, significa una reducción, si estamos a la derecha, implica un aumento. Y lo que vemos es que se sigue manteniendo, a pesar de esos controles, una disminución en la población que no estudia y trabaja. ¿Y qué es lo que vemos en las otras categorías? No vemos cambios estadísticamente significativos porque pasan por el cero en el caso de la población que solo estudia y que estudia y trabaja, que hacen las dos cosas, que es una población que deberíamos de estudiar un poquito más. Y vemos un aumento de la población que solo trabaja. Y esto explica quizás como la parte de solo, de cómo hay menos hombres en esta población de no estudia y no trabaja. En el caso del trabajo en el sentido amplio, que El Salvador también nos permite incluir esta variable, veamos los efectos marginales con respecto a trabajar más de 20 horas semanales. Aquí, ¿qué sería acá? Vemos un efecto positivo, o sea que las personas que manteniendo todos los demás elementos constantes que trabajan más de 20 horas semanales de manera no remunerada en el hogar, tienen más del 20% de probabilidades de no estudiar y no trabajar contra los demás. Y además, hacer esto reduce la probabilidad de solo trabajar en casi 20% también, ¿no? Y como ven ustedes, también vamos a ver efectos negativos para solo estudiar y solo trabajar para esta población. Entonces, de nuevo, las políticas de conciliación van a ser importantes. Y finalmente, quiero hablar de la relación de estos fenómenos con el contexto de la violencia. A nivel agregado, no vemos relaciones que tengan que ver. Acá, ¿no? Más bien, yo puse en el eje de las X como variable que está explicando a la población que no estudia y no trabaja a la tasa de homicidios intencionales. Y entonces lo que vemos es acá diferentes relaciones positivas, negativas, y vemos que vamos a ver algunas relaciones en El Salvador positivas, lo que implicaría y que son en los únicos casos que son estadísticamente significativas. Y vamos a ver que entonces, si reducimos la violencia, la tasa de homicidios intencionales, estaría aumentando la población que no trabaja, estaría aumentando la población, estaría reduciendo la población que no estudia y trabaja, porque hay una relación positiva. Entonces, si reducimos esa tasa de homicidios intencionales, estaríamos también creando un contexto donde los jóvenes se podrían insertar de mejor manera. Entonces, ¿esto cómo se ve ya a nivel de los hogares, no? Lo que vamos a ver a nivel de los hogares es también, acá están esa población que no estudia y no trabaja, y lo que vamos a ver es que las personas que han sido víctimas de delito, si residen en un hogar donde alguna persona ha sido víctima de delito, vamos a ver que estas tasas son mayores para dentro de los grupos que estudian y trabajan, ¿no? Esto significa que el salir, ¿no? El salir a trabajar o a estudiar implica también un proceso de exposición y por lo tanto mayores niveles de víctimas de delito. Y en el caso de la inseguridad de la comunidad donde vive estas privaciones, vamos a ver un poquito este efecto donde los que no estudian y no trabajan van a tener niveles un poco más amplios y también los que solo estudian de estos niveles. En términos de ya los modelos estadísticos, lo que vamos a ver es que la victimización en el hogar reduce las chances o las probabilidades de no estudiar y no trabajar, porque justamente lo que vamos a ver es el efecto protector por la menor exposición al trabajo y la educación, ¿no? Y en el caso de las privaciones por inseguridad, estaríamos viendo que los resultados apuntan hacia hacia la hipótesis de estigmatización para el empleo, donde quienes residen en condiciones de privaciones, o sea, comunidades donde yo no puedo salir, donde no me puedo
mover, ¿no? Estarían teniendo más probabilidades de no estudiar y no trabajar y de solo estudiar y por lo tanto menos probabilidades de estudiar y de trabajar únicamente. Entonces, esto está apuntando hacia esas hipótesis de estigmatización que las hemos visto en muchos análisis cualitativos, pero ahorita tenemos evidencia que esto es estadísticamente significativo para toda la población joven salvadoreña. Y finalmente, para no aburrirlos tanto y pasar a las preguntas que nos pregunten, vamos a ver algunos elementos que podemos discutir, ¿no? Y que ojalá que sirvan para la formulación de políticas públicas. Como ya decía, las juventudes centroamericanas son un grupo heterogéneo. Ya vimos que van a enfrentar barreras educativas y laborales diferentes, ¿no? Están en diferentes momentos demográficos. Pero a pesar de esas diferencias, encontramos algunos elementos y coincidencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La invisibilización estructural del trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Es un elemento que tenemos que destacar porque si incluimos el trabajo no remunerado en el hogar dentro de los marcos de análisis, vamos a tener mayores elementos para proponer mejores políticas públicas. Las tareas no remuneradas van a limitar las oportunidades de estudio y de empleo debido a las restricciones de tiempo que imponen, ¿no? Las personas no tienen el don de la ubicuidad y tenemos un día tiene 24 horas y hasta ahí, ¿no? Entonces, si consideramos el trabajo en sentido amplio, solo tendríamos un 12% de personas que no hacen trabajo de ningún tipo y que no asisten a la escuela en Guatemala y proporciones del 6 y 8% para El Salvador. Entonces, cuando veamos estas cifras de que hay 25, 30%, siempre hay que imaginarnos que hay mujeres detrás haciendo trabajo remunerado en su hogar, pero que sí es importante saber, ¿no? Y darles oportunidades a estas mujeres y esa población debe tener una política pública diferente a la que no se está insertando de ninguna manera, ¿no? Entonces, en el caso de lo que vemos antes de la pandemia y en el momento más reciente, tenemos dos dinámicas diferentes, Guatemala y El Salvador. Guatemala tiene un aumento, ¿no? Y lo que vamos a ver es que tenemos aumento de diserciones parciales y menos empleos con jornadas completas, una defeminización de la exclusión ante la crisis del empleo, mientras que también hay un aumento de rezago educativo, ¿no? En El Salvador, la reducción pareciera venir por el aumento de la población que solo trabaja. Y esto es importante porque en otras investigaciones que hemos realizado acerca de esta población, lo que veíamos es una disminución también a lo largo del tiempo de la población que no estudia y no trabaja en El Salvador, pero esto venía más por las políticas educativas, ¿no? Por un aumento de los jóvenes que estaban estudiando. Entonces hoy lo que vemos es que los mercados laborales están haciendo más dinámicos y por lo tanto esto hace que disminuya la población que no estudia y no trabaja, ¿no? Pero que en el caso salvadoreño lo que vamos a tener es que hay un elemento de disminución de la violencia también, que claro, que viene de políticas punitivas, pero digamos nos permite ver cómo esa disminución de la violencia también podría estar relacionado con este aumento, pero tiene la gran contraparte que amplía otros problemas de derechos humanos que afectan sobre todo a los jóvenes. Y bien, también probablemente deberíamos de incluir más variables de calidad educativa, ¿no? En las encuestas de hogares no tenemos muchas, pero sería importante, ¿no? Ver qué otros procesos tenemos y en el caso del trabajo, ¿no? Se incluyó únicamente la jornada laboral, pero definitivamente hay que seguir estudiando con miras a cómo podemos incorporar otros elementos para ver este proceso de exclusión e inclusión de manera más modificando las intensidades, ¿no? Y que no nos quedemos en clasificaciones de si estudia, no trabaja, sino que, bueno, y si trabaja, dónde trabaja, cómo trabaja y si está trabajando en empleos de calidad, ¿no? Entonces, también es importante seguir viendo cómo estas exclusiones se acumulan, ¿no? Cuando incorporamos los elementos de victimización del hogar y de privaciones, lo que vamos a ver es que
los resultados de victimización van a tener una limitante en cómo los estudiamos porque se pregunta a nivel de hogar, ¿no? Entonces, sería súper interesante que tuviéramos datos dentro de los hogares, una encuesta de victimización y delitos, por ejemplo, que además nos permitiera ver perfiles, ¿no? Eso sería como sumamente importante porque estaríamos viendo si los jóvenes son los victimarios dentro de sus hogares, ¿no? Entonces ahí tenemos una limitante que, bueno, que esto es un llamado a las autoridades a que pues en las encuestas a lo mejor pudieran ampliar esa parte y seguramente además esto de cómo se van acumulando estas exclusiones apunta a que las agendas de política y desarrollo públicas tienen que avanzar en los procesos de inclusión en el trabajo y en la educación, pero considerando las condiciones de violencia y gobernabilidad. Ahí es un eje de que vemos que hay una relación. Y por tanto, ¿no? De nuevo, yo siempre pido más datos, ¿no? Las fuentes de información que nos pueden dar panoramas para la juventud a veces están dispersas, muchas veces no están actualizadas, no tienen todos los accesos necesarios y entonces definitivamente y en el marco de la Semana de Políticas Públicas con base en evidencia, necesitamos más evidencia siempre, entonces definitivamente necesitamos más información. Y bueno, yo con eso termino, espero no haberme tomado un poquito más del tiempo y les agradezco mucho por su atención.